pasos importantes después de este anuncio del presidente de la República. Luz Salgado le mostraba la Constitución. Inmediatamente todos fueron a consultarle al presidente del Tribunal Constitucional que se encontraba en el hemiciclo, mientras que el congresista Mulder le gritaba al presidente Vizcarra: te vas a ir a la cárcel. Y luego hemos escuchado las declaraciones de Jorge del Castillo diciendo que salirse de la Constitución va a traer problemas. Todos los caminos nos llevan entonces a la Carta Magna, a la Constitución. ¿Es cierto que se está moviendo el presidente dentro de las herramientas democráticas, o es que, tal como dice el APRA, se está saliendo de la Constitución? Por eso hemos citado aquí al doctor Óscar Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional, quien, por favor, denos luces de lo que ayer ha sucedido y lo que hoy todos estamos comentando. Muy buenos días. Buenos días, Mabel. Buenos días, Pamela. Gracias por la invitación. Ayer sí hemos recibido esta noticia sorpresiva que la anunció el presidente de la República en un discurso muy tradicional de recuento de las actividades, pero que en el último tramo aceleró el ritmo y el énfasis para anunciar lo que está dentro del mandato constitucional, es decir, de hacer uso de la iniciativa legislativa en materia de reforma constitucional que le reconoce el artículo 206 de la Constitución para presentar proyectos de reforma constitucional. Pero si analizamos en el fondo, lo que contiene esa iniciativa de reforma constitucional es alterar el marco constitucional de un sistema democrático que está concebido desde hace mucho tiempo, y no solo por esta Constitución, sino por las anteriores, de un periodo de gobierno de 5 años, y que él quiere alterar para adelantar. No se sabe si fijando un nuevo periodo de 4 años para lo sucesivo o solamente de manera transitoria en esta oportunidad para paliar una crisis política que él considera es insostenible y que para esto ha invocado el apoyo popular que él ha percibido, según ha manifestado ayer de manera categórica en el Parlamento Nacional, que ha sentido el clamor de la población. Eso es cierto. Para nadie es un secreto de que la población quisiera que se cierre el Congreso. Yo, a veces exagerando, digo que no solamente se cierre, que se incendie. Es decir, eso es lo que quisiera el pueblo. Pero un político serio puede ser tan irracional de no ilustrar a la población de que eso no es bueno para el bien de la democracia y de la República. ¿Por qué le parece irracional? Me parece irracional porque la Constitución no es una ley que se puede estar modificando al antojo y a los avatares de la política. La Constitución es una norma que debe tener duración y permanencia en el tiempo para asegurar predictibilidad jurídica no solamente a los ciudadanos, sino también a los inversionistas extranjeros. Es decir, las instituciones antes de las personas. Las instituciones antes de las personas. Y entonces nuestro régimen constitucional es de 5 años y simultáneo para el Ejecutivo y el Legislativo. Y esa es una norma que se debe respetar. Por eso es que en el Perú frecuentemente nosotros nos quejamos de que la gente no hace caso y no cumple las normas porque no hay autoridad que las haga cumplir y que dé ejemplo de cumplir las normas. Ahora, uno no puede acomodar el sistema a los avatares de la política. El presidente ya lanzó la papa caliente al Congreso. ¿Cuáles son los escenarios ahora? ¿Qué es lo que tendría que pasar a continuación? Bien, dejando constancia entonces de que en mi concepto sería inconstitucional el fondo de la propuesta, no la forma, porque está haciendo uso de una prerrogativa de iniciativa legislativa. El fondo de la propuesta es inconstitucional porque atenta el sistema. El proceso es que vaya esto al Congreso de la República si es que, por otro lado, él ha tenido la aprobación del Consejo de Ministros, que es otro requisito formal. Si eso ha ocurrido, el Congreso de la República es el único que tiene la facultad exclusiva y excluyente de aprobar o no esa iniciativa. Y el presidente de la República no tiene ni siquiera la capacidad de observar lo que decide el Congreso. De tal manera que esto está en manos del Congreso. Y yo estoy convencido de que el Congreso, no por mantener los puestos, yo no soy miembro del Congreso de la República, incluso considero que este Congreso no es el que debería tener el Perú. Ha cometido una serie de errores y si yo pensara irracionalmente, pediría también que se cierre. Pero ese no es el asunto. Yo creo que es obligación de un demócrata defender las instituciones del Estado.
aun cuando le parezca de que han cometido errores, el sistema democrático en el Perú está funcionando con todos los defectos que pueda tener y hay que defender el sistema. Pero aún así, si el Congreso se negara a aprobar este proyecto de ley, le quedan más herramientas constitucionales al presidente de la República, como algunos lo han señalado. Es decir, él podría volver a plantear el voto de confianza. Podría hacerlo el voto de confianza, pero debo advertir que el voto de confianza, en mi concepto, y desde una interpretación desde la Constitución, el voto de confianza no puede estar ligado a una reforma constitucional, por una razón simple y llana. Las reformas constitucionales son de exclusiva responsabilidad del Congreso. El Congreso sabrá cómo las aprueba y cuándo las aprueba. ¿Por qué? Porque el Congreso es el único que tiene el carácter de poder constituyente derivado. Así lo ha acordado el Congreso Constituyente que hizo esta Constitución y que era el poder constituyente originario. El Ejecutivo no tiene ninguna facultad solamente para intervenir en el debate, pero no para aprobar las reformas constitucionales. Siendo así, el presidente no las puede observar. Y, por otro lado, como el presidente no puede poner las condiciones para una reforma constitucional, consecuentemente la cuestión de confianza no funciona. Y esa es una tarea que ahora tiene el Tribunal Constitucional. Felizmente, y con acierto me parece, el Congreso presidido por el señor Salaverry acordó plantear una contienda de competencia ante el Tribunal Constitucional. Ojalá se presente por el actual Parlamento y la actual mesa directiva, para que de una vez por todas el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre si una cuestión de confianza puede estar ligada a una reforma constitucional. ¿Por qué? Sí. Porque el ejercicio de una facultad de iniciativa legislativa, que es constitucional para el Ejecutivo, no puede limitar ni alterar el ejercicio de otra facultad que también es constitucional del Parlamento Nacional. Eso se llama, en doctrina y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, conflicto constitucional por menoscabo en sentido estricto. ¿Menoscabo de qué? De una facultad expresa que le reconoce la Constitución al Congreso de la República. Y esta consulta también se podría ampliar. No es consulta, es un proceso. Ok, en este pedido, proceso o consulta, el TC también podría pronunciarse respecto al proyecto de ley que presentaría el miércoles el presidente Vizcarra. No, porque en realidad podría ser en cierta forma un argumento más de la demanda que ha presentado o va a presentar. Pero independientemente de esta iniciativa, el solo hecho de que cuando se trató de la reforma política, el presidente del Consejo de Ministros presente una iniciativa de reforma constitucional bajo determinadas condiciones y parámetros, incluso hasta con plazos, que en buen cristiano significaba una camisa de fuerza para el Congreso, ese hecho, aun cuando no se traduzca en una resolución, ya es prueba de que ha habido interferencias en las facultades constitucionales del Congreso de la República. Y además, la carta del Premier, la intervención en el Pleno, son evidencias de que hay una interferencia y por lo tanto se puede considerar de que hay menoscabo en las facultades de reforma constitucional que son de exclusiva responsabilidad, repito, del Congreso de la República. Del Parlamento. Ahora, doctor, el presidente Vizcarra también podría renunciar y de hecho voces desde Fuerza Popular han dicho que si él quiere que se vayan todos sería de hecho lo más rápido, ¿no? Porque renuncia él, renuncia su vicepresidenta, el presidente del Congreso asume y convoca a las elecciones. Así es, efectivamente. Y debe convocar a elecciones de inmediato. Y además elecciones generales, aun cuando no hay un texto expreso respecto a si solamente son elecciones para elegir un nuevo presidente o elecciones generales para elegir también un Congreso. Pero una interpretación sistemática de la Constitución y teniendo en cuenta que nuestro sistema democrático es presidencialista con tendencia al parlamentarismo, es decir, un sistema mixto, nuestras constituciones siempre han establecido que las elecciones son generales para elegir el Ejecutivo y el Legislativo. Por lo tanto, tendría que ser elecciones generales en la medida en que renuncie el presidente de la República. Muchas gracias, doctor Urbiola, por ilustrarnos respecto a lo que está pasando en nuestro país en este momento. Gracias nuevamente. Esperemos que se supere esta crisis. Esperemos y que sea pronto.